Hablemos del sarampión, sí señores, porque estamos en contacto con Suecia, con el doctor Rodrigo Arce, que es epidemiólogo. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto verlo después de tanto tiempo. Estoy viendo que ya es de día ya en Suecia. Sí, ¿cómo estás? Bueno, acá en esta época del año hay poca noche, pero sí es de madrugada a las 6 de la mañana acá, camino al hospital. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Aquí sí, con ganas de que usted me diga algo con relación al sarampión, porque es una enfermedad de hace muchísimo tiempo, que en algún momento se dijo que ya se estaba controlando, pero nuevamente vuelve a resurgir. Sí, hay cosas muy interesantes que están sucediendo en este momento y que es bueno recordar con respecto al sarampión, con motivo de estos casos que han aparecido en Santa Cruz, ¿no? Que no son los primeros de este año, sino que hubo ya uno un poco más temprano, en febrero, ¿no? Es importante recordar dos cosas, creo, inicialmente. La primera es que esta es una de las enfermedades más contagiosas que conocemos, ¿no? El sarampión, si lo comparamos, por ejemplo, con COVID, el COVID tenía una tasa de transmisión de alrededor del 1.8, 2 puntos de transmisibilidad. Significa que cada persona que tenía COVID podía transmitir hasta cerca de 2 personas, ¿no? El sarampión es tan transmisible que es una de las enfermedades más transmisibles que conocemos, que llega hasta 18, ¿no? Entre 16 y 18. Cada persona que tiene esta enfermedad puede transmitirla a esa cantidad de otras personas, ¿no? Entonces es una enfermedad muy infecciosa que habíamos controlado, como tú muy bien dices, gracias a la vacunación, ¿no? Gracias a procesos de expansión de programas de vacunación alrededor del mundo que habían permitido que tengamos una tasa ya casi cero de sarampión. Por ejemplo, en el país hace 3 años estábamos festejando que ya no teníamos casos de sarampión, ¿no? Y lamentablemente ahora tenemos otra vez estos problemas. ¿Y eso es por la falta de vacunación? Sí, es básicamente eso, porque tenemos una vacuna que funciona muy bien, que lamentablemente no se está utilizando, ¿no? Ha habido algo asociado al tema del COVID, que ha sido una tasa de vacunación disminuida en algunos segmentos de la población, que genera estos bolsillos de posibles infecciones, ¿no? Y es muy lamentable porque no solamente el sarampión es una enfermedad que puede ser letal en un pequeño porcentaje, sino que también produce una segunda cosa que creo que es muy importante recalcar. Produce algo que se llama amnesia inmune. Y esto se refiere a lo que sucede en alrededor de 20 a 70% de los casos de los niños que tienen sarampión, dependiendo de su edad. Resetea completamente su sistema inmune, ¿no? Pese a que la enfermedad puede ser autocontrolada y aunque muchos requieren hospitalización, no necesariamente fallecen por sarampión, pero produce un reseteo completo de su sistema inmune, que es una pocas enfermedades que tienen estas características, que hace que sean susceptibles de nuevo a casi todas las enfermedades que ya habían tenido o generado inmunidad, ¿no? Tú sabes, como niños, el proceso de que nos enfermemos, a veces, como dicen, ¿no? Tiene que comer un poquito de tierrita el niño para poder fortalecerse, ¿no? Para poder estar en contacto con algunos patógenos, enfermedades, y poco a poco fortalecer su sistema inmune y ser más resistente a resfríos y a otras enfermedades. Lo que pasa con el sarampión es que resetea este sistema inmune y lamentablemente hace que esas sean no solo sean las consecuencias, sino las propias de la enfermedad, sino que producen a un niño mucho más frágil, que tiene mayor susceptibilidad a otras enfermedades. Uy, a ver, Tufi quiere hacerle consulta, si está en Santa Cruz. Tufi. Sí, buen día en Suecia, doctor. Buenas noches acá en Bolivia. Evidentemente hemos tenido el segundo reporte en Santa Cruz de un caso de sarampión, una joven de 22 años que participó inclusive de un evento religioso masivo acá con representantes de 15 países. Se ha determinado la siguiente medida. El otro caso, además, como antecedente es un niño de 4 años que estuvo en Brasil. Pero a ver, la masividad al parecer fue un evento que facilitó este contagio, además no tenía vacunación. La decisión que han tomado es la siguiente, doctor, le pregunto si es correcta: una especie de vigilancia epidemiológica en 25 manzanos alrededor de donde vive la joven. ¿Esas son las medidas que hay que tomar en este caso de brotes de sarampión? Sí, obviamente las medidas de contención son muy importantes, pero el problema de base no se limita solamente a la presencia de ese caso, ¿no? El problema de base es esta
baja tasa de vacunación. Entonces, en paralelo, que creo que también se está haciendo en el país, hay que incentivar y hacer una campaña de vacunación abundante. Gracias, más bien, Tufi, por tu pregunta, porque eso es lo que tiene que llegar a nuestra población en general, ¿no? Obviamente, fuera de todas las consideraciones de que es importante que hagan ese control epidemiológico, que se reduzca la posibilidad de transmisión en este segmento específico de personas que han estado expuestas a estos niños, pero también hay que fortalecer el sistema otra vez y hay que volver a incentivar a que las personas puedan asistir a la vacunación. Ahora, doctor, hablando de la vacunación que usted menciona como una medida de prevención, esta se debe aplicar básicamente a los niños. ¿Qué pasa con jóvenes como las que tenemos este caso de 22 años que no tenía ninguna vacuna y al parecer esto propició también el contagio? Sí, hay mucho debate, ¿no? A partir del COVID con respecto a qué tanto podemos mandar a las personas a recibir o no recibir vacunas. Es bastante complejo el tema. La legislación en el país o sea, dependería mucho de las estructuras que decidan aplicar en el Ministerio de Salud, pero la verdad es que hay segmentos y bolsillos de personas que por razones religiosas o por razones personales deciden no vacunarse, ¿no? Eso a veces excede el control que podríamos tener. No se les puede obligar, por ejemplo, a estos grupos específicos que por motivos religiosos no se vacunan o por otras razones no se vacunan. Pero sí podemos explicarles que esto pone en riesgo no solamente la salud de sus niños, sino también los expone a esto que decía, un sistema inmune mucho más frágil, ¿no? Que hace que no solamente sean susceptibles a las consecuencias del sarampión, que a veces pueden decir, no, pero es un porcentaje muy pequeño los que fallecen, pero también hace que estén susceptibles a un montón de otras enfermedades que puedan, obviamente, tener problemas a largo plazo en ese sentido. Ahora, doctor, yo le pido que en este momento le hable a la población, porque evidentemente, y debido también al sistema de salud que tenemos en el país, no todos pueden acceder, personas del área rural, a que les hable respecto a la automedicación y a la importancia de poder verificar o acudir a un centro médico ante estas situaciones de emergencia. En el caso del sarampión, que bueno, nos quedamos un tanto preocupados por la cantidad de contagio que pueda tener. Sí, en el país habíamos tenido un éxito muy importante los últimos 10 años, que era la tasa de vacunación que manejábamos, era por arriba del 95% en nuestros niños. Esa era una tasa de vacunación que permitía una protección de rebaño, que es lo que se conoce en nuestro léxico, digamos, que es básicamente que hemos vacunado a tanta gente que ya estos casos, aunque pudieran aparecer, se aíslan solos y no hay mayor transmisibilidad, ¿no? Tenemos una tasa de vacunación todavía importante, puede que ya no estemos en ese nivel, tenemos que un poquito elevarla. Entonces, ahí es donde puede hacerse el énfasis, ¿no? En estas campañas de vacunación en niños pequeños, la vacuna de sarampión se aplica alrededor del año y se repiten dosis hasta los 2 años. Es en ese segmento donde ahora los padres tienen que tomar de nuevo conciencia de lo importante que es esa actividad de hacer su control de niño sano, llevar al niño a su consulta, estar seguro de que reciba sus vacunas, que más adelante va a permitir que tengan no solamente una vida larga a ellos, sino que va a proteger a la población en su conjunto, en esta responsabilidad colectiva que tenemos de cuidarnos y poco a poco ir dejando estas enfermedades que son prevenibles de maneras tan claras como la vacunación a lo largo del tiempo. A ver, la última consulta, doctor. Personas adultas o de la tercera edad pueden vacunarse porque quizás no hayan completado cuando eran niños su vacunación en las dosis que les correspondía. ¿Todavía pueden vacunarse hoy en día? Sí, es posible. Sin embargo, habría que realmente verificar que no hayan recibido vacunación, ¿no? En la mayoría de los casos, y de nuevo por las tan altas tasas que teníamos de vacunación, esos casos son son los menos preocupantes, ¿no? En Estados Unidos en este momento tenemos alrededor de 2,000 casos de sarampión, sobre todo en el estado de Texas, y la gran mayoría, lo que aprendemos un poco de esa experiencia, que la gran mayoría son niños. O sea, puede que sí haya adultos que no tengan sus esquemas completos por motivos religiosos, segmentos de la población específicos debido a eso, pero el gran problema en este momento no son esos adultos, no personas adultas que no tienen su esquema, sino más bien grupos grandes de niños que no se están vacunando por motivo de miedo a sus padres con respecto a sus vacunas, por no hacer sus controles, etcétera, etcétera. Creo que es ahí donde tenemos que también
a partir de esa experiencia, hacer énfasis en nuestro país. Le agradezco mucho por habernos aclarado esta figura y gracias además por su tiempo, pero que pase un lindo día. Que le vaya muy bien, doctor. Gracias, que tenga buena noche. Muy buenas noches. Rodrigo Arce, epidemiólogo boliviano que ahora está en Suecia.